Melody Justo Pasa, Valeria Cartagena Vaca y Juan Morales. Antes de dar inicio, me gustaría corroborar que estén presentes ambos equipos, tanto el equipo afirmativo, conformado por Gabriela Arandia Barrios, está presente, ¿verdad? Buenas noches, sí, me encuentro presente. Excelente. Jorge Luis Apazayugra también está presente. Sí, me encuentro presente. Excelente. Y por parte del equipo negativo, pues tenemos a Camila Brigitte Casella López. ¿Está ella presente? Mi compañera creo que se ha abstenido de participar, porque en la anterior moción tampoco participó. Está bien. Entonces, Félix Junior está presente por parte del equipo negativo. Sí, presente. Ya, entonces, siendo así, yo creo que podemos iniciar el debate. Y pues antes de iniciar es preciso recordarles que el formato que vamos a seguir para este debate es el formato zigzag, por lo cual se van a seguir 5 etapas. La primera, que corresponde a la argumentación y exordio, que tiene 5 minutos, ambos equipos tienen ese tiempo. La segunda, interrogación, 3 minutos. La tercera corresponde a la refutación, 4 minutos. La cuarta corresponde a la defensa, también tienen 4 minutos. Y finalmente la conclusión, para lo cual tienen 3 minutos, cada equipo respectivamente. Sin más que decir, también me gustaría consultar a mis jueces panelistas si alguno me podría colaborar con el cronometraje del tiempo. Yo puedo, Camila. Excelente, muchas gracias, Valeria. Se ha iniciado la transmisión en Facebook. Gracias. Bueno, Valeria nos va a colaborar con el tiempo y es preciso recordarles que el tiempo corre desde que dicen su primera palabra. Y bueno, antes de iniciar, también les recuerdo que la moción que se va a llevar a cabo en este debate, pues es el gobierno debería regular las redes sociales para garantizar la libertad de expresión. Esa es la moción de nuestro debate. Y pues con esto damos inicio al debate. Le cedo la palabra al equipo afirmativo. Muchas gracias, estimada jueza, y muy buenas noches a todos los que nos están viendo, como también mandar un saludo cordial a la contraparte. Para comenzar con el problema y el debate como tal, es primero necesario argumentar y definir ciertos conceptos que se van a utilizar a lo largo de esta argumentación. En primer punto, ¿qué es lo que se va a definir como la libertad de expresión? En este punto hay que reconocer que a lo largo de la historia se ha problematizado mucho este término, siendo que la libertad de expresión se puede entender entre dos maneras principales. Una es la capacidad de no restringir y por otra la capacidad de hacer. Entonces, viendo y entendiendo además que si es que no se restringe, se tiene también, por ende, capacidad de hacer, nos vamos a quedar con esta definición. Libertad de expresión es justamente no restringir, implica la capacidad de hacer, entonces la definimos a la libertad de expresión como este acto de no restringir la difusión, la búsqueda y la expresión de opiniones que se puedan comunicar de manera libre. Y en otro punto, regular se va a definir fácilmente como únicamente determinar las reglas o normas que se debe ajustar a alguien o a algo. En este caso, la definición dada según la RAE y Oxford respectivamente. Entonces, viendo ya las definiciones, ¿cuál es nuestro primer argumento? El primer argumento que tenemos es que se debe garantizar la libertad de expresión y para eso la regulación de la misma no puede estar centralizada, motivo por el cual que con el fin de garantizar la libertad de expresión no debe existir esta regulación centralizada y se debe dar por partes, siendo que el Estado debe ser una de estas. ¿Por qué? Porque la regulación se tiene que dar por parte de los privados, por parte de la sociedad civil y en último término por parte del Estado. A diferencia de lo que muchos consideran en este punto, que se va a politizar esta regulación y que lo que va a hacer el Estado es de hecho atentar contra la libertad de expresión, se busca todo lo contrario, que el Estado sea el mecanismo último de defensa para garantizar esta libertad de expresión en contra de los privados que muchas veces haciendo uso del poder que estos poseen por sobre los usuarios,
hacen decisiones arbitrarias y que llegan a perjudicar y mermar la libertad de expresión. Entonces, con esto lo que se busca es que no solamente los privados tengan el monopolio de la regulación, porque es peligroso por las razones que ya hemos expresado. Entonces, la regulación que tiene que vertir el Estado tiene que ser en primer punto por la transparencia, proteger los datos de los usuarios y finalmente, justo para el tema que estamos debatiendo, garantizar la libertad de expresión. Esto se explica fácilmente según lo que nos plantea el filósofo francés contemporáneo Michel Foucault, el cual tiene varios libros a los que hace alusión al tema del poder y determina que el poder se ejerce, no es que se tenga. Entonces, los privados, según también el planteamiento que usa Foucault, hacen justamente eso, ejercen poder por sobre los usuarios debido a que tienen la capacidad de hacerlo. Y este poder no puede ser centralizado, tiene que existir necesariamente otros mecanismos a los que los usuarios de estas redes sociales puedan acudir si es que no se está cumpliendo con los acuerdos dados por las empresas que regulan esto. Entonces, nuestro segundo argumento va justamente en eso, en que la libertad de expresión tiene relación intrínseca con la propiedad privada. Para llegar a este tema de la libertad de expresión en redes sociales, hay que entender que el propietario, mediante un acuerdo, debe permitir la libertad de expresión. Esto es, los términos y condiciones que nosotros aceptamos cuando ingresamos a una red social. Un minuto. Entonces, para que se cumpla este acuerdo, también se debe pasar por una regulación estatal. Esta regulación estatal para garantizar el cumplimiento del acuerdo y que no pasen, como en muchos casos que ya se ha visto a lo largo de la historia, como Twitter, Facebook, etcétera, de manera arbitraria llegan a cancelar o a cerrar cuentas, llegan a bloquear usuarios por razones que no se definen dentro de los contratos. Es por esta serie de razones que vemos importante que esté la regulación estatal, recordando que esta tiene que ser el último mecanismo para garantizar la seguridad y la libertad de expresión, y que esta no tiene que pasar solamente por un ente regulador, sino por varios, siendo también muy necesaria la regulación por parte de la sociedad civil y la regulación por parte de la propia empresa. Con esto hemos concluido. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias al equipo afirmativo y pasamos a la argumentación del equipo negativo. La responsabilidad es el precio de la libertad. Ever Hubbard. Muy buenas tardes, estimado jurado, equipo contrario y público en general. Quien les habla es Félix Gijandría y hoy les explicaré por qué el gobierno no debería regular las redes sociales para garantizar la libertad de expresión. Quisiera comenzar con un marco conceptual. Si bien es cierto, mi compañero ha mencionado ciertos términos, ha dejado otros en el tintero. En primer lugar, gobierno. El gobierno es un conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. Redes sociales. Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que conectan a partir de intereses o valores comunes. Y garantizar, dar garantía o seguridad de determinada cosa que va a suceder o realizarse. A continuación, mencionaré mis argumentos, los cuales se dividen en 5 bloques. ¿Cuáles son? Primero, jurídico. La libertad es un derecho fundamental y nadie puede negarlo, por lo que no necesita un desarrollo tan literal de este para proteger dicho derecho. En otras palabras, no necesitamos una regulación de las redes sociales para que pueda ser defendida la libertad en caso de algún abuso. Además, es importante aquí mencionar a Isaiah Berlin, que con su libro Dos conceptos de la libertad revolucionó las propias ideas de la libertad, creando la idea de la libertad moderna. Por una parte, tenemos la libertad positiva. ¿Qué significa? Que el Estado regula directamente estas libertades. Por ejemplo, es común ver en las constituciones que dice específicamente que tenemos libertad de expresión. Asimismo, también tenemos la libertad negativa. ¿Qué significa esto? Que tenemos libertad a hacer todo lo que el Estado no nos prohíbe. ¿Qué significa? Tenemos libertad de caminar, de comer, de ir a hacer ejercicios, de entrar a Internet o incluso de acceder a redes o en este caso redes sociales. Todo esto nos deja 2 puntos especialmente importantes. Nos permite afianzar 2 puntos. ¿Cuáles son? Evitamos la hiperregulación del Estado y asimismo aseguramos la máxima libertad de las personas. Segundo argumento, términos y condiciones de las redes sociales. Las empresas que crean una red social están creando una comunidad donde cualquiera puede entrar, pero así como el Estado impone
en una sociedad ciertos límites para el bienestar general, estas empresas disponen de lo que se conoce como términos y condiciones, donde mencionan que si una persona desea ingresar a esta comunidad, debe seguir ciertas políticas normativas que son para la convivencia dentro de esta. ¿Para qué? Para el respeto, la libertad, la dignidad y otros tipos de derechos fundamentales. Señores, esto es una evidencia clave de que las redes sociales respetan la libertad sin necesidad de una regulación por parte del gobierno. Tercer argumento, responsabilidad contractual. La libertad jamás viene sola, sino que también viene acompañada de la responsabilidad individual, lo que significa que somos responsables de los actos que hacemos dentro de nuestra propia libertad. Esto permite que asumamos que aquello a lo que nos restringimos al firmar un contrato o al darle a aceptar en los términos y condiciones, que es un tipo de contrato, donde voluntariamente hemos aceptado cumplir con las normas de convivencia que sean necesarias para mantener el orden. Si libremente yo he aceptado moderar mis comentarios y contenidos, ¿por qué podría apelar a que se me está violando la libertad cuando yo mismo admití que existen limitaciones? Cuarto argumento, no existe obligación de acceder a ninguna red social. El acceder a una red social no es ni obligación ni derecho. Así que las personas son libres de acceder a este tipo de redes sociales siempre y cuando asuman que tienen que respetar las normas de convivencia de dicha red social. Esto es importante porque no se les niega que puedan ir a otros sitios y otros tipos de manera donde puedan expresar, obviamente, su libertad de expresión, asimismo como otros tipos de redes sociales más permisivas. Pero si ellos quieren mantenerse en las normales o en las típicas, tienen que seguir esos parámetros ya encomendados. Y por último, mi quinto argumento, existencia de una regulación administrativa por parte de la empresa. Ya existe un proceso de reconocimiento de impugnación ante la censura de contenidos por parte de la propia empresa como un mecanismo administrativo para resolver cualquier tipo de confluencia que exista. ¿Esto qué significa? Que esto permite que las personas, al tener alguna posibilidad de ingresar a, en este caso, impugnar cualquier tipo de censura que se le haga por parte de algún logaritmo. En otras palabras, la empresa misma está permitiendo de que pueda realizarse cualquier tipo de cuestión si en realidad necesitan o no necesitan ver específicamente ello, que en realidad tienen la obligación y que encima están asegurando el mismo hecho de que se permita la libertad en su máxima expresión. Es por ello que consideramos evidentemente, después de todos los argumentos explicados, que es evidente que el gobierno no debería regular las redes sociales. Muchas gracias. Gracias al equipo negativo. Pasamos a la siguiente etapa, que es la interrogación. Para esto tienen 3 minutos. Le doy la palabra al equipo afirmativo. Bueno, nosotros vamos a iniciar con preguntas o con las siguientes preguntas. La primera es, ¿cree usted que empresas como Facebook deben determinar de manera exclusiva sus políticas de uso y privacidad? Sí. Bueno, ¿alguna vez usted leyó en totalidad los acuerdos y políticas de uso de alguna red social? ¿Alguna vez? Sí, he leído varias veces todos los términos y condiciones, no necesariamente de una red en específico, pero sí de otras. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Dentro del marco de la regulación que mencionaba dentro de sus argumentos, el compañero de la parte positiva, ¿usted considera que las redes sociales hacen uso eficiente o buen uso de la información personal que tienen de sus usuarios? ¿Podría reformular su pregunta? Bueno, ¿cómo sabemos qué uso le dan las empresas a nuestra información personal? ¿Cómo sabemos dónde termina? Es un ámbito netamente especulativo. No podría decirle cómo hacerlo o cómo no sabría. Creo que usted tampoco podría afirmarlo, ¿verdad? Entonces no sé Claro, no podría afirmarlo yo porque de esta manera es que conocemos que no existe un ámbito regulativo dentro de este campo. No, pero usted mismo está diciendo, usted mismo ha admitido que no se sabe o no sabemos qué es lo que hacen estas empresas o estas redes sociales. Bueno, siguiente pregunta, señor. Pregúnteme. Muchas gracias, estimada contraparte. Tenemos otra pregunta. Dentro de la argumentación ha mencionado algo muy curioso, que es este hecho de que la libertad
libertad de expresión, de hecho, se llega a autorregular. ¿Cómo es que se llega a dar esto que ha mencionado en su argumentación? Yo en ningún momento he mencionado que se llega a autorregular. He mencionado que el Estado hiperregula normalmente y que en otros casos lo que sucede es que la libertad simple y llanamente ya se permite o ya tiene un respaldo jurídico porque existe libertad. Es más, existen procesos judiciales, como he mencionado, que obviamente ya protegen la libertad. No necesitamos regular o crear más regulaciones, que es distinto. El no crear más regulaciones es hiperregular. Voy a continuar haciendo uso de mi tiempo y, curiosamente, y por Pero fortuna... usted me ha preguntado, me ha hecho una pregunta abierta. Me ha hecho una pregunta abierta. No me ha dicho si sí. La pregunta es uso de mi tiempo. Muchas gracias. Curiosamente tengo la frase escrita que usted mencionó en su argumentación. La libertad no necesita regulación de las redes sociales. Después se ha mencionado que Facebook o estas empresas deben ser las únicas en regular. ¿Esto no es contradictorio? He dicho, es que ahí usted está tergiversando mis palabras. Debe tener cuidado. Lo que he dicho es que no necesitan regulación por el Estado. No he dicho que no necesitan regularse. He dicho que no necesitan regulación por el Estado, que son dos cosas totalmente distintas. Tiempo. Hemos concluido. Muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas del equipo negativo. Muchas gracias, estimado jurado. Quisiera comenzar con una pregunta básica. ¿La libertad de expresión es un derecho absoluto? Muchísimas gracias. Efectivamente, la libertad de expresión es un derecho absoluto y como tal tiene que ser... Absoluto. Significa que ningún derecho, otros derechos como los derechos humanos, no pueden ir en contra de la libertad de expresión. Si se Me conoce... pregunto, si la libertad de expresión no es censurable, no se censura cuando existen, por ejemplo, afectaciones a la moral, afectaciones al honor, afectaciones a otros tipos de derechos, ¿no se les censura la libertad? Entonces la pregunta sería, ¿es o no es absoluto? ¿Desea añadir algo más para que pueda contestar? Sí, la pregunta, ¿es o no es absoluto? Muchas gracias. La libertad de expresión, al igual que todos los derechos, tiene que ser respetada porque se encuentra dentro de lo que es, si se quiere ver, por un lado el derecho natural, Le pregunté si es absoluto o no, no le pregunté ese tema si es natural o no es natural. La libertad de expresión tiene que ser regulada para justamente... Muchas gracias. Muchas gracias, no respondió la pregunta. Siguiente pregunta, si el Estado no te dice que eres libre de hacer algo específicamente, ¿significa que estás impedido de hacerlo? Eso se encuentra dentro de la Constitución y usted mismo ya Mi pregunta es básica, señor, le pregunto sí o no. Si el Estado no te prohíbe que eres libre de hacer algo específicamente, ¿significa que no puedes hacerlo? ¿Estás impedido de hacerlo? ¿Sí o no? Se encuentra la Constitución, que claramente dice que si el Estado La no es... pregunta es verdadero o falso, señor. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Pero ya le he respondido, por favor, déjeme aclararlo de Ok. nuevo. No, es que la pregunta es cerrada, señor, no es abierta. Por eso le estoy diciendo claramente, ¿es verdadero o es falso? Tengo la libertad de expresar cómo voy a responder. Ok, que conste que no he querido responder de ninguna manera porque la pregunta es claramente cerrada, lo mencioné desde un principio. Sigamos. Entonces, la libertad de expresión, veamos, ¿existen procesos judiciales en los estados que protegen derechos fundamentales? ¿Puede reformular su pregunta? ¿Existen procesos judiciales en los estados para proteger los derechos fundamentales? Existen justamente regulaciones para... Muchas gracias. ¿El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental? Usted ha dicho que sí. Entonces, mi pregunta sería, ¿ya no existe un proceso judicial que protege per se el derecho a la libertad de expresión? El derecho a la libertad de expresión tiene que mantenerse bajo regulación, justamente para garantizarlo. Mi pregunta es si ya existe un proceso judicial para defender la libertad de expresión. ¿Verdadero o falso, señor? Esa pregunta está mal formulada porque depende de la jurisdicción. ¿Cómo puede estar mal formulada? La pregunta es verdadera o falsa nada más y si existe un proceso judicial que asegure o que permita proteger la libertad de expresión. Nada más es eso. ¿Existe o no existe? La pregunta es si existe o no existe. Pero es que eso depende de la legislación de cada país. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. No se respondió la pregunta. Sigamos. ¿Usted considera que la hiperregulación del Estado es buena? No, para nada. ¿Usted considera que el Estado debe regularlo todo? No, para nada. ¿El Estado no restringe también la libertad de expresión? ¿Tiempo? El Estado hace también mal uso. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la refutación del equipo afirmativo. Muchísimas gracias. Bueno,
vamos a continuar con la refutación y no contentos con refutar solamente uno de los argumentos, vamos a refutar los 5 argumentos que ha presentado la contraparte, porque los 5 carecen de lógica necesaria para esta oportunidad. En primer lugar, se está mencionando la responsabilidad y la libertad, que cada una implica la otra. Efectivamente, y eso es lo que defendemos. La contraparte aquí nos está dando la razón, porque la responsabilidad también implica por el que da el servicio, es decir, por las empresas. Y si esto no se respeta mediante el acuerdo, tiene que haber un organismo al que se pueda acudir, en este caso al Estado. En otro punto, se menciona el argumento jurídico, donde se ha dado una vaga explicación de que se ha dicho textualmente, y si se puede ver el debate nuevamente para comprobarlo, que la libertad no necesita regulación por parte de las redes sociales. Y después, dentro de la ronda de preguntas, se ha manifestado que efectivamente esta tiene que estar regulada únicamente por las empresas que ofrecen este servicio, encontrando aquí una contradicción. Y el argumento que ha usado para esto es justamente esto: la libertad es la libertad moderna. Y en otra parte, ya sea para positivizar o para negativizar, el objetivo que tiene que tener la libertad es siempre promover un futuro, justamente eso, más libre. Y para lograr ese propósito se necesita y se tiene que asegurar que se garantice la libertad de expresión, justamente mediante los mecanismos regulatorios que ofrecen las empresas, la sociedad civil y, en último término, el Estado. Pasando al tercer argumento que dio, que también carece de lógica, que es esta responsabilidad contractual. No hay cómo asumir responsabilidad si es que no hay a quien se pueda hacer un reclamo, porque lo que pasa es que cuando una persona hace un reclamo a una empresa, porque por ejemplo se le ha suspendido su cuenta, se ha censurado su libertad de expresión, no hay una respuesta clara y los mecanismos que tiene para llegar a esta son difusos y muy difíciles de alcanzar. Entonces, aquí también, si se va a hablar de responsabilidad, es justamente lo que nosotros defendemos. La responsabilidad que tiene que tener las empresas y que va a ser asegurada justamente mediante esta serie de regulaciones. Ahora, en otro punto, en el cuarto argumento que dio, el cual se refiere a acceder, mencionando que cada empresa es de libre acceso y no estamos obligados a participar o no de ella. Efectivamente, nadie está obligado a entrar a Facebook o a Twitter. Sin embargo, al ingresar a estos espacios y a estos servicios, se tiene que cumplir con el acuerdo para el ingreso, porque es la propiedad privada también es intrínseca a la libertad de expresión, y también el Estado y los mecanismos justamente diferentes de regulación tienen que defender al usuario frente a cualquier tipo de agresión o arbitraje por parte de las empresas. Es por esto que es necesaria la regulación. En ningún momento estamos diciendo que el Estado tiene que ser el ente magno que regule todo como lo manifiesta la contraparte. Minuto. Lo único que estamos mencionando es que el Estado tiene que ser la última línea de defensa para garantizar la libertad de expresión, no para mermarla. Y el último argumento que he mencionado es que el sistema que tiene la empresa para regular es suficiente. Esto es falso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una queja, en primer lugar, se tiene que pasar por un estándar generalizado, no es individual para cada caso. En segundo, si es algo grave y se tiene que recurrir a un juicio, es un juicio privado donde cuesta un montón de dinero recurrir a este y muchas veces no se llega a una solución porque es muy difícil demandar una empresa privada, aún una como Facebook o Twitter. Es de esta manera que nosotros defendemos que el Estado tiene que ser justamente el último término para regular la libertad de expresión y no los argumentos burdos que ha mencionado la contraparte. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma pasamos a la refutación del equipo negativo. Bueno, en primer lugar quisiera mencionar acá, evidentemente ha habido una falacia de hominem atacándose prácticamente a mis argumentos diciendo que son burdos, pero en realidad no los está atacando en esa última parte, simplemente y llanamente está tratando de minimizar mis argumentos, no sé por qué, pero bueno. Bueno, quisiera comenzar con muchas cosas que se han mencionado. En primer lugar, menciona que el Estado sea el mecanismo último y de defensa y no los privados. En ningún momento creo que yo he mencionado de que los privados vayan a ser la última instancia. Es más, para eso ha estado mi primer argumento claramente especificado. El Estado asegura la libertad y ya existen procesos judiciales, por eso le pregunté durante la ronda de preguntas si sabía que existen procesos que defienden los derechos fundamentales. Para eso que están los procesos constitucionales que aseguran tanto derechos fundamentales, sea libertad,
sea igualdad, sea cualquier tipo de derecho fundamental o humano, los asegura el Estado ya. Ya existe un proceso judicial para que ahí se vea si en realidad se está afectando o no el derecho, si se está afectando o no la libertad. Entonces no necesitamos autorregular más. ¿Para qué vamos a regular temas de que ya no tienen que ver con regulación, sino con un análisis propio que se va a hacer en el derecho a través de un proceso judicial? Asimismo, él menciona que es peligroso que sea libre. En realidad, lo que le sería en cierta medida gracioso hablarse que sea o no o libre. ¿Por qué? Porque si la libertad depende evidentemente de dos partes que están contratando, como he mencionado, como es el usuario, que está aceptando los términos y condiciones, y es la empresa, se están permitiendo ambos encontrarse limitaciones. Yo en ningún momento he dicho que en realidad la empresa va a ser soberana y que simplemente va a decir, ¿sabes qué? De la nada te voy a censurar y punto. No puede. ¿Por qué? Porque existen ciertos límites que también la empresa está aceptando en los términos y condiciones. Y ya existen procesos judiciales especiales constitucionales, como he mencionado, y como creo que mi compañero mismo lo ha aceptado en cierta medida, que existen procesos, evidentemente donde se va a ver si existe o no existe vulneración. Por otro lado, quisiera mencionar, se ha dicho que el poder se ejerce, no es que se tenga. En ningún momento he dicho que la empresa tenga un poder. Es más, jamás he admitido eso. ¿Qué he dicho yo? Yo he dicho que como tenemos libertades contractuales y responsabilidades por lo que nosotros mismos estamos aceptando, es ahí en donde nosotros limitamos en cierto punto nuestra propia libertad, porque nosotros tenemos que autorregularnos y nos medimos a lo que nosotros ya hemos aceptado libremente. Eso es lo que sucede, señores. Aquí nadie está diciendo de que la empresa tenga un poder regulador especial y que vaya a ser simplemente soberano en todo, o que pueda regular sobre los derechos fundamentales. Jamás se ha admitido eso, pero sí que puede regular aquellos ingresos básicos o aquellos requisitos mínimos de convivencia que éste quiere para que uno pueda ingresar. Por otro lado, la libertad de expresión tiene relación intrínseca con la propiedad privada. Bueno, en ningún momento se ha dicho lo contrario o se haya hablado específicamente sobre este tema. La revolución estatal me da risa cuando hablan sobre el tema de la hiperregulación, especialmente cuando yo he mencionado, dicen que no quieren que lo regulen todo, pero quieren que regulen las redes sociales, que en realidad no tienen absolutamente nada que regular porque simple y llanamente, como mencioné en mi exordio, y la falta que cometieron al no comentar, por ejemplo, qué es la definición de red social, evidentemente una red social es una comunidad. Y en una comunidad nosotros entendemos que existen ciertas libertades. Veamos las comunidades campesinas, por ejemplo. Si ellos están en contra, en cierta medida, de las actuaciones de la comunidad campesina te puede expulsar, por más que tú tengas libertad. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertos derechos fundamentales reconocidos y que por ende tú no puedes ir en contra de la comunidad. Entonces sí existe la libertad, pero también existen límites y es lo que más que todo he querido enfocar a ello. Y por último, para ya terminar, no debe pasar solo un ente regulador, debe pasar varios. Concuerdo con el señor. En ningún momento he dicho que el privado va a ser la única persona que vea el procedimiento administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la cuarta etapa de la defensa. Equipo afirmativo tiene la palabra. Muchísimas gracias. Lo que estamos defendiendo es justamente algunos puntos en donde la contraparte nos está dando la razón. Sin embargo, hay que hacer esta suerte de aclaraciones para nuestra defensa que son sumamente necesarias. En primer punto, la defensa de la falsa acusación de la falacia ad hominem. Lo que se ha mencionado ha sido llamar burdo al argumento. Burdo, le informo que significa que está hecho con poco cuidado. Por lo tanto, al estar con poco cuidado es por lo que se ha podido refutar los argumentos. En ningún momento se está atacando a la persona y cometiendo una falacia ad hominem. Eso para primero. En segundo punto, nosotros, a diferencia de lo que menciona la contraparte, recalcamos que no estamos diciendo que el Estado tiene que ser el ente máximo regulador. Estamos diciendo que, a diferencia de lo que dice la contraparte, que mencionemos que en esta última intervención ha dicho que en ningún momento ha mencionado que las empresas tienen que ser las últimas en regular. Sin embargo, en la parte de las preguntas, dijo efectivamente que, mencionando el caso de Facebook, esta tiene que ser la única que tiene que regular. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte, que se suma ya a la serie de contradicciones que hemos ido mencionando a lo largo de la argumentación de la contraparte. En otro punto, realmente nuestra defensa se va
a que la contraparte, de hecho, no ha atacado realmente nuestros argumentos, porque se está yendo a una rama diferente a la que nosotros estamos defendiendo. Nosotros estamos defendiendo que no se puede centralizar la regulación, tiene que pasar por varias instancias. La primera es justamente la regulación por parte de las empresas, por parte de los privados y por parte del acuerdo. Efectivamente, cuando yo quiero entrar a Facebook, tengo que aceptar los acuerdos. Tengo que aceptar que no puedo hacer ciertas cosas porque yo, bajo mi propia libertad de elección, quiero tener una cuenta de Facebook. Sin embargo, ¿qué pasa cuando Facebook me cierra la cuenta por alguna acción arbitraria que no se encuentra y que de hecho atenta contra el acuerdo que yo he aceptado? Ahí es donde se necesita la regulación estatal y que pase por los procedimientos necesarios para que el cliente y el usuario tenga seguridad. Eso es lo que estamos manifestando. Y en otro punto, si estamos hablando del poder, nosotros lo estamos diciendo y se expresa de hecho que el poder va implícito. El decir que no se ha mencionado eso es una falla de comprensión de teoría, porque el poder va implícito realmente en las acciones. No es siquiera necesario mencionarlo. Y es justamente lo que dice Foucault en este término. Y en otro caso, nosotros estamos dando las definiciones pertinentes para el caso, a diferencia de la contraparte, que de hecho ha cometido una falacia de ambigüedad al no mencionar cuál es el concepto de libertad de expresión que está manejando, por lo que se asume que es el que nosotros también mencionamos. Y para punto final, estamos recalcando que tiene que pasarse justamente por esta serie de términos. Un minuto. El Estado tiene que ser el que garantice la libertad, no el que regule en exceso, no el que mencione que esto se tiene que hacer y que esto no, y que se entrometa más de lo que ya se entromete en muchos aspectos, porque es muy peligrosa la intromisión estatal, efectivamente. Sin embargo, es necesaria para brindar estos últimos procesos de seguridad al usuario contra las decisiones arbitrarias que hacen las empresas, que es justamente lo que defiende la contraparte, porque ha mencionado que las empresas tienen que ser las únicas que regulen, siendo que centralizar la regulación es sumamente peligroso por las razones que ya hemos dado. Entonces, nuestra defensa consiste en eso, que no se está yendo por los argumentos que realmente se tienen que atacar y que de hecho nos están dando la razón, porque se está poniendo, el equipo contrario se está pisando la propia cola al mencionar y defender por sí solos nuestros argumentos. Muchas gracias. Gracias, equipo afirmativo. Entonces pasamos a la defensa del equipo negativo. Muchas gracias, estimado jurado. Antes de avanzar, quisiera mencionar aquí, en primer lugar, de que al comienzo de mi exordio acepté y dije, obviamente, que concuerdo en cierta medida con ciertas definiciones, y también aclaré que hubo ciertas definiciones que el equipo contrario no aceptó, o mejor dicho, no realizó en su exordio. Evidentemente he aceptado porque concuerdo en cierta medida con la idea de la libertad de expresión, pero como le he mencionado en un momento, la libertad de expresión no es absoluta, existen obviamente limitaciones, y tenemos que ver evidentemente que una persona acepta ciertas medidas o ciertas limitaciones. Asimismo, quisiera también mencionar, antes de seguir avanzando, que él ha mencionado que mi argumentación ha sido poca cuidada o no. Creo que eso es irrelevante, como he mencionado al principio, y sigue siendo en sí una falacia, porque no tiene nada que ver con una argumentación o una definición propia de mis términos o mi propio exordio. Bueno, para continuar, la defensa de mis argumentos. Evidentemente aquí tenemos que ver muchos puntos que se quieren tergiversar y evidentemente no lo pueden hacer, que encontramos la idea propia de la responsabilidad. Dice, tiene que existir una instancia al que se pueda acudir. Que exista una instancia al que se pueda acudir, lo he mencionado yo y lo he dicho claramente. Existen procesos judiciales constitucionales que pueden asegurarte la libertad de expresión, y eso no significa regular las redes sociales, señores. En ningún momento el que el proceso judicial exista significa que voy a crear una norma especial para decir debe existir protección al derecho a la libertad de expresión en las redes sociales. Por ende, ahora sí puedo llevarlo a un proceso judicial. No, señores, eso es mentira. Nos están intentando engañar. Eso es totalmente falso. En ningún momento tenemos que autorregular ciertas cosas para poderlo llevar en un proceso judicial. Por ende, sí existe protección por parte del Estado, pero eso no significa que tengamos que crear nuevas regulaciones o proteger o darle nuevos nombres o títulos para que así podamos tener o asegurar un derecho que ya lo tenemos. Asimismo, la regulación, veamos, dentro de mis propios argumentos que yo he mencionado, como he dicho, en este caso el jurídico,
Vayamos a los términos y condiciones. Creo que ya lo he repetido y quiero que quede muy en claro. Nosotros y nuestra libertad tiene límites y nosotros aceptamos los límites, así mismo como también lo aceptan los límites las propias empresas. Lamentablemente, la empresa tiene más preponderancia. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que cuidar el bienestar general de la sociedad en la que está, en el grupo, la comunidad en la que éste está dirigiéndose. Por ende, sus políticas son amplias. En ningún momento he dicho que sus políticas sean restringidas. Y evidentemente esta regulación viene por parte de él, no por parte del Estado. En ningún momento lo he dicho. Eso es distinto. Ahora, que dentro de estos términos y condiciones existan fallas o puede existir problemáticas que puedan llevar a un proceso judicial, los va a haber, los puede ver y ya ha habido, pero no ha existido o no existe una regulación de las redes sociales que sea imperante para poder acceder a ellas. Un minuto. Así, muchas gracias. Asimismo, también como hemos mencionado, la responsabilidad individual de cada persona que acepta en este caso. Y asimismo, por eso también hice una pregunta retórica al comienzo. ¿Podría apelar a que se me viola un derecho a la libertad cuando en realidad yo mismo he aceptado la limitación propia? Yo mismo he visto o me han dicho, o prácticamente cuando he dado a aceptar en términos y condiciones, he dicho, no voy a faltar al respeto, no voy a utilizar palabras soeces, no voy a discriminar o no voy a utilizar ciertos términos que puedan ofender a las comunidades. Yo mismo los he aceptado, señores. Entonces, no digamos o no aceptamos o no nos engañemos en que la libertad es totalmente absoluta o que nos van a decir que simple y llanamente, porque digo que me afecta la libertad, puedo exigirlo. Es por eso que existen limitaciones y existe censura, señores. Y evidentemente, en los casos donde en realidad exista controversia, el Estado va a poder regularlo, bueno, no regularlo, sino judicializarlo. Tiempo. Para ver si hay o no, en este caso, afectación. Gracias. Gracias. Pasamos a la última etapa, que es la conclusión. Equipo afirmativo tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimada jueza. A lo largo del debate, el equipo contrario ha ido tergiversando nuestras ideas y de hecho defendiendo una posición que nos llega a favorecer en ciertas partes, pero que más bien no se va al tema que estamos tratando, puesto que no se ha atacado realmente nuestros argumentos. Nosotros en ningún momento hemos dicho que esta regulación se tiene que dar cuando una persona comete un acto que efectivamente puede llegar a faltar dentro de las condiciones que firma y que el Estado tiene que meterse ahí para tratar de censurarlo. No, y eso es lo que está defendiendo la contraparte a lo largo del debate. Nosotros estamos defendiendo, y en la argumentación ya lo hemos planteado, todo lo contrario, que es que efectivamente se tiene que llevar a cabo el acuerdo, se tiene que respetar y que la regulación estatal tiene que ser para los momentos y las ocasiones en las que la empresa es la que no respeta los acuerdos y afecta arbitrariamente contra el consumidor y contra el usuario. Ahí es donde no hay realmente una vía más efectiva que la regulación estatal. Y esta es justamente que tiene que ser mínima, solamente para esos casos, no para la excesiva regulación que sí está mencionando la contraparte, afirmando que nosotros estamos diciendo eso, pero no lo hemos mencionado en ningún momento. Ahora, la contraparte a lo largo del debate se está pisando la propia cola porque ha mencionado que hay procesos judiciales y los procesos judiciales son justamente regulaciones del Estado porque parten del órgano legislativo y del judicial. Entonces, la propia contraparte ahí se está diciendo nuevamente. También otras contradicciones que podemos remarcar es que ha dicho, en primer punto, que la libertad de expresión no tiene que estar regulada. Después ha mencionado que las empresas son las únicas que tienen que regular. Después ya ha vuelto a mencionar que tiene que haber una regulación también por parte del Estado en los procesos judiciales, etcétera, etcétera. Dando una serie de contradicciones tan grandes que no alcanza el tiempo para ir remarcando una por una. Entonces, en tal medida, y ya para finalizar, nosotros hemos ido defendiendo justamente que la regulación estatal tiene que ser a la par que otras regulaciones, como es la regulación por parte de la sociedad civil y principalmente la regulación por parte de las empresas, porque efectivamente es lo primero que se tiene que respetar. Nosotros defendemos que el problema entra cuando la empresa arbitrariamente no incumple el contrato y atenta contra el individuo y contra el usuario. Ese es el tema del debate y que lamentablemente la contraparte no la llegó a tocar en ningún momento porque se ha ido por las ramas por otro argumento que no llega a afectar realmente a lo que nosotros estamos defendiendo. Es de esta manera que la parte afirmativa ha concluido con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo afirmativo.
damos la palabra al equipo negativo. Muchas gracias, estimado jurado. Bueno, es evidente que cualquiera puede tergiversar las palabras de uno y tratar de hacerlas ver de una manera totalmente distinta, pero no es así. La moción es evidente y lo dice claramente. El gobierno debería regular las redes para garantizar la libertad de expresión. Evidentemente yo jamás voy a admitir de que el gobierno va a regularlas y es por ello que yo siempre he dicho que el Estado, o al menos no debe regular, o el gobierno no debe regular las redes sociales. En ningún momento estamos hablando de que no deba regular la libertad de expresión y los procesos judiciales, que son totalmente distintos, señores. Una cosa es que te regulen una red social y otra cosa es que regule un proceso judicial, que regule qué es la libertad de expresión. Son cosas totalmente distintas. En este caso, se quiere aprovechar y se quiere tergiversar la idea de que no se está yendo al tema. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo, evidentemente, la no regulación del Estado. Pero esa es mi posición, señores. Lamentablemente yo tengo que aceptarla y la estoy aceptando y la estoy reafirmando y la estoy argumentando y estoy demostrando claramente que el gobierno no puede regular las redes sociales. Lo que sí puede regular, y no he negado, y lo regula, es la libertad de expresión. Eso sí lo puede regular. Puede regular, evidentemente, procesos judiciales, lo puede regular, pero señores, no regula las redes sociales. Las redes sociales son un tema distinto y en ningún momento no existe hasta ahora, al menos en el Perú o no conozco en alguna parte en Latinoamérica en donde se haya regulado las redes sociales. Lo que se ha regulado, incluso en Estados Unidos, ha sido el Internet. Y eso es interesante ver, como en muchos otros temas que tal vez el compañero ha mencionado. Pero las regulaciones propias no existen, señores, sobre redes sociales, como he mencionado desde el principio de mi exordio. Bueno, y para terminar, quisiera mencionar, no se ha podido rebatir concretamente mi aspecto jurídico, que he mencionado de que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental y ya se protege. No necesitamos regulación sobre redes sociales y la libertad de expresión dentro de ellas. Asimismo, tampoco se ha podido ir en contra de lo que son los términos y condiciones, en donde una persona admite y también se limita propiamente de su libertad. Porque incluso, si queremos verlo desde esa perspectiva, él ha dicho de que la empresa afecta la regulación, pero la empresa no solamente ello, también ¿quién la afecta? También el usuario. El usuario de vez en cuando también ha pasado en que ha cometido errores y es por eso que se le censura. Entonces, no siempre no es culpa de la empresa. Asimismo, también no se puede revertir totalmente lo que es la libertad individual. Toda persona tiene una libertad y una responsabilidad de lo que nosotros hacemos, aceptamos y decimos. Cuarto, la obligación de no acceder a una red social tampoco ha podido limitarla. ¿Por qué? Porque en ningún momento no necesitamos una regulación para algo que no esté considerado un derecho o una necesidad básica. En ningún momento el derecho, como he mencionado, el acceder a una red social no es ni derecho ni obligación. Entonces, el Estado no tiene por qué regularlo. Quinto, Tiempo. la existencia... muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, estimados oradores. Les invitamos a que puedan abandonar la sala, pues vamos a llevar a cabo la adjudicación. Muchas gracias a los